Mi nombre es Alejandro Vega. Tengo 38 años y hasta hace poco era gerente de una sucursal bancaria en la colonia Roma Norte, aquí en Ciudad de México. Un hombre común, con un trabajo respetable y un departamento de 2 recámaras en Polanco que nunca pude terminar de pagar. Alguien que veían todos los días en el Starbucks de Avenida Masaryk, pidiendo el mismo americano grande antes de tomar el Metrobús en la estación Poliforum. Una vida ordinaria, como la de cualquiera que esté viendo este testimonio ahora mismo. Pero esa era solo la fachada. Lo que nadie sabía, ni mis compañeros del Banamex, ni mi casero, ni siquiera mi madre en Monterrey con quien hablaba cada domingo después de misa, es que yo pertenecía a algo mucho más grande, mucho más oscuro y mucho más poderoso que cualquier institución humana. Y comencé exactamente como muchos de ustedes que están escuchando, como un cristiano de domingo, de esos que conocen la teoría, pero nunca han experimentado el poder. Era 2018. Recuerdo perfectamente que en la televisión solo se hablaba de las elecciones, del candidato AMLO, y de si México estaba listo para un cambio tan radical. El país parecía dividido, y yo estaba en mi propio abismo personal. El banco había anunciado recortes de personal y mi nombre aparecía en las listas preliminares. Mi esposa Laura me había dejado 3 meses antes, llevándose a nuestra hija Valentina de apenas 5 años, después de descubrir mis conversaciones con Mariana, una compañera de trabajo. Mi apartamento, comprado con un crédito hipotecario que ya no podría seguir pagando, se sentía cada día más vacío. Las paredes blancas de Polanco, que alguna vez representaron mi éxito, ahora eran mi prisión. Era miércoles por la noche cuando todo comenzó. Había estado bebiendo desde las 6, sentado en el suelo de mi sala vacía, con la única compañía de una botella de herradura reposado y los mensajes de mi abogado confirmando que Laura quería la custodia completa de Valentina. En la televisión pasaban un reportaje sobre el aumento de suicidios en la Ciudad de México. Recuerdo haber pensado que era una señal, una coincidencia macabra. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Alejandro Vega?, preguntó una voz masculina, profunda y serena. ¿Quién habla?, respondí arrastrando las palabras por el alcohol. Mi nombre es Ricardo Montalvo. No me conoces, pero yo sí te conozco a ti. Sé lo de tu trabajo, lo de Laura, lo de Valentina, y sé que en este momento estás considerando terminar con todo. Me quedé helado. La sobriedad me golpeó como un baldazo de agua fría. ¿Cómo demonios sabes todo eso?, pregunté, poniéndome de pie de un salto. Digamos que tengo conexiones. Hizo una pausa. Alejandro, ¿qué dirías si te dijera que puedo darte una solución? No solo para recuperar tu trabajo, sino para ascender. No solo para ver a tu hija, sino para que Laura regrese suplicando perdón. No solo para salvar tu apartamento, sino para comprar 3 más. Debería haber colgado. Cualquier persona en su sano juicio lo habría hecho. Pero cuando estás en el fondo del pozo, cualquier soga parece enviada por Dios mismo, aunque venga del infierno. Te escucho, dije. Mañana a las 11 de la noche. Hay un edificio abandonado en la calle Tolsá, frente al Museo Franz Mayer, cerca de Bellas Artes. Antigua sede de la Lotería Nacional. 5º piso. Ven solo. Y Alejandro. Su voz se volvió un susurro. Trae algo personal de Valentina. Un juguete, una foto, lo que sea. Es importante. La llamada terminó antes de que pudiera preguntar más. Busqué el número en internet. No existía. Al día siguiente, la curiosidad y la desesperación pudieron más que el sentido común. Pedí un Uber desde Polanco hasta el centro histórico a las 10:30 de la noche. Recuerdo el nombre del conductor, Ernesto. Un hombre mayor que no paraba de hablar sobre cómo la ciudad ya no era segura desde que llegaron todos esos extranjeros. Yo apenas lo escuchaba. En mi bolsillo llevaba una pequeña muñeca Barbie que Valentina había olvidado la última vez que estuvo en casa. El edificio era imponente, una reliquia arquitectónica de principios del siglo XX, con fachada neoclásica y enormes columnas que en su día debieron inspirar confianza y solidez. Ahora, con las ventanas tapiadas y grafitis cubriendo su base, parecía el cadáver de lo que alguna vez fue. La puerta principal estaba cerrada con cadenas, pero había una entrada lateral, una pequeña puerta de servicio entreabierta. No había guardias ni cámaras visibles. Dentro, la oscuridad era casi total. Usé la linterna de mi celular para encontrar las escaleras. El elevador, obviamente, no funcionaba. El olor era lo primero que golpeaba,
Una mezcla de humedad, moho y algo más. Un olor dulce, como a carne descompuesta o incienso rancio. Las paredes, alguna vez elegantes, estaban ahora descascaradas, con manchas de humedad que formaban patrones que, bajo la luz temblorosa de mi teléfono, parecían rostros contorsionados. Para cuando llegué al 5.º piso, mi camisa estaba empapada en sudor a pesar del frío de noviembre. Un largo pasillo se extendía frente a mí, con varias puertas a ambos lados. Solo una estaba iluminada. Al final del corredor, una tenue luz rojiza se filtraba por debajo. Caminé despacio, casi conteniendo la respiración. El suelo crujía bajo mis zapatos de oficina. A cada paso tenía la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde las habitaciones oscuras. Al llegar a la puerta iluminada, me detuve. Desde dentro, podía escuchar murmullos, como una conversación en un idioma que no reconocía. No era español, ni inglés, ni nada que hubiera escuchado antes. Era gutural, rítmico, casi como un cántico. Toqué 3 veces y los murmullos cesaron instantáneamente. La puerta se abrió sola, como empujada por una corriente de aire invisible. Lo que vi dentro cambiará para siempre mi definición de la realidad. La habitación era enorme, mucho más grande de lo que parecía posible para ese edificio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y diagramas dibujados con lo que parecía ser pintura roja, pero que olía metálico y dulzón. Sangre. En el centro había una mesa larga de madera oscura, casi negra, rodeada de 13 sillas. 12 estaban ocupadas por figuras con túnicas negras, sus rostros ocultos bajo capuchas profundas. La 13ª silla, en la cabecera, estaba vacía. Detrás de la mesa, en la pared principal, colgaba un enorme tapiz con un pentagrama invertido, rodeado de símbolos que me resultaban vagamente familiares de algún lado, quizás de alguna película de terror o videojuego. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue la decoración macabra, fue el hombre que se levantó para saludarme. «Alejandro, bienvenido», dijo Ricardo Montalvo, quitándose la capucha. Era un hombre de unos 50 años, atractivo de manera inquietante, con un rostro angular, perfectamente afeitado, cabello canoso perfectamente cortado y ojos. Sus ojos eran de un verde tan claro que parecían casi transparentes bajo la luz roja. Vestía un traje negro impecable, que contrastaba con las túnicas de los demás. Parecía un ejecutivo de alto nivel en una reunión corporativa, no un líder de lo que claramente era algún tipo de culto. «¿Trajiste lo que te pedí?», preguntó extendiendo su mano. Saqué la muñeca Barbie del bolsillo. Mis dedos temblaban. «Perfecto», sonrió tomándola. «Esto servirá como ancla». «¿Ancla?», pregunté, la voz casi un susurro. «¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son ustedes?». Ricardo caminó hacia la cabecera de la mesa, indicándome que lo siguiera. «Somos la Hermandad del Amanecer Oculto», dijo con orgullo. «O como nos llamarían tus amigos de la Parroquia Virgen de Guadalupe a la que ibas de niño en Monterrey. Satanistas». Mi corazón dio un vuelco. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera pegado al suelo. «Pero no somos lo que tus sacerdotes te han contado», continuó. «No adoramos al diablo como un ente mítico. Lo reconocemos como la fuerza primordial que mueve el mundo real, el mundo del poder, del dinero, del control, el mundo en el que tú quieres triunfar». Colocó la muñeca de Valentina en el centro de la mesa. Los encapuchados comenzaron a murmurar de nuevo, el mismo cántico extraño que había escuchado antes. «Todos los que ves aquí eran como tú, Alejandro, desesperados, al borde del abismo, y todos recibieron lo que buscaban». Mireya señaló a una de las figuras. Era una simple maestra de primaria en Iztapalapa. Ahora es directora regional de la SEP. Carlos señaló a otro. Estaba a punto de perder su casa en Coyoacán por deudas. Hoy es dueño de 3 concesionarias de autos de lujo. Mientras hablaba, uno a uno, los encapuchados se fueron descubriendo el rostro. Eran personas normales. Algunos rostros me resultaban vagamente familiares, como si los hubiera visto en periódicos o en televisión. Y yo, continuó Ricardo, era un simple vendedor de seguros en Querétaro. Hoy controlo el 40% del mercado inmobiliario del Bajío. Tengo conexiones políticas que llegan hasta Los Pinos, y puedo hacer una llamada para arruinar o elevar a cualquiera. Se sentó en la silla vacía y me indicó que me acercara. «No pedimos tu alma, Alejandro. Eso es para las películas de Hollywood. Lo que pedimos es tu lealtad.
tu compromiso, y a cambio te daremos poder, real, tangible, inmediato. Sobre la mesa había un documento, un contrato impreso en papel amarillento que parecía pergamino, escrito en un español antiguo, con letras ornamentadas que parecían brillar bajo la luz rojiza. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté, la voz apenas audible. Ricardo sonrió. Su rostro, antes atractivo, pareció distorsionarse por un segundo, como una imagen que parpadea. Por un instante, vi algo debajo de esa fachada humana, algo que mi mente se niega a recordar completamente. Primero, necesitamos sellar nuestro acuerdo, dijo, sacando de su bolsillo una daga pequeña y elegante, con empuñadura de plata labrada con los mismos símbolos que decoraban la habitación. Luego, te enseñaremos. ¿Enseñarme qué?, pregunté, mientras él extendía la daga hacia mí. Su sonrisa se ensanchó, revelando por un segundo dientes demasiado puntiagudos para ser humanos. Te enseñaremos la verdad sobre los cristianos. Te enseñaremos por qué son tan fáciles de manipular, de controlar, de destruir. Te mostraremos las 4 debilidades fundamentales que nos permiten devorar sus almas sin que siquiera se den cuenta. Y tú, Alejandro, te convertirás en uno de nuestros cazadores más valiosos. Tomé la daga. Pesaba más de lo que aparentaba, y estaba fría, tan fría que quemaba. Un pequeño corte en la palma, indicó Ricardo. Solo unas gotas sobre el contrato y sobre la muñeca de tu hija. Un pequeño precio por todo lo que ganarás. En ese momento, debería haber corrido. Debería haber tirado la daga, haber gritado, haber rezado. Pero no lo hice, porque en el fondo, yo ya no creía en nada. Ni en Dios, ni en el futuro, ni en mí mismo. Presioné el filo contra mi palma. El dolor fue agudo, pero breve. La sangre, sorprendentemente oscura bajo esa luz, goteó sobre el pergamino. Las gotas parecieron ser absorbidas por el papel, como si éste estuviera sediento. Luego dejé caer 3 gotas sobre la pequeña muñeca de plástico que mi hija tanto amaba. El cántico de los encapuchados se intensificó. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Las luces parpadearon. Y entonces la muñeca se movió, sola. Sus pequeños brazos de plástico se contorsionaron en un ángulo imposible. Sus ojos pintados parecieron parpadear, y de su boca inmóvil salió una voz. La voz de mi hija Valentina. Papi, ¿por qué me abandonaste? Caí de rodillas. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. La voz de Ricardo sonaba distante, como a través de un túnel. Bienvenido a la hermandad, Alejandro. Tu entrenamiento comienza ahora. Te convertiremos en el depredador perfecto. Y aquellos que llaman a Jesús Señor, pero no lo conocen realmente, nunca sabrán que los golpeó. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el sabor metálico de la sangre en mi boca y la sensación de que algo, o alguien, estaba entrando en mí, llenando cada célula de mi cuerpo con una presencia antigua, fría y hambrienta. Y así comenzó mi descenso al abismo. Un abismo del que solo Jesús podría rescatarme, años después. Pero antes de contarles cómo encontré la redención, deben conocer lo que aprendí sobre el enemigo. Deben saber cómo los observan, cómo los estudian, cómo identifican las grietas en su armadura espiritual, porque lo que me enseñaron durante los siguientes 3 años como satanista infiltrado en iglesias cristianas fue devastador. Los 4 errores fatales que convierten a los hijos de Dios en presas fáciles para el enemigo. Y créanme, están más expuestos de lo que jamás imaginaron. Cuando recuperé la conciencia, estaba en mi departamento de Polanco. El sol entraba por las ventanas y por un momento pensé que todo había sido una pesadilla causada por el alcohol y la desesperación. Pero entonces vi mi mano izquierda. La herida estaba allí, perfectamente cicatrizada como si hubiera sanado hace semanas, formando una línea precisa que cruzaba toda mi palma. Y sobre la mesa de centro, un sobre manila con el sello de un pentagrama invertido en cera roja. Dentro del sobre encontré mi carta de despido del banco, rasgada en pedazos. Y junto a ella, una carta firmada por el director regional promoviendo a Alejandro Vega al puesto de gerente de operaciones zona metropolitana, con un aumento salarial del 300%. La fecha, ese mismo día. Mi teléfono sonó. Era Laura. Alejandro, necesitamos hablar. Su voz sonaba temblorosa, casi suplicante. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre Valentina.
Creo que cometí un error al irme así. Esa misma tarde, mi casero me llamó para decirme que un error administrativo había sido detectado y que mis pagos atrasados nunca habían sido registrados correctamente. Mi deuda hipotecaria quedaba reducida a la mitad. Todo sucedió exactamente como Ricardo Montalvo había prometido. En menos de 72 horas, mi vida dio un giro completo. Pero todo tiene un precio. Esa noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una figura oscura parada a los pies de mi cama. No tenía forma definida. Era como una sombra densa que absorbía la poca luz de la habitación. «Es hora de comenzar tu entrenamiento», dijo la sombra, con una voz que no era voz, sino más bien un pensamiento que se formaba directamente en mi mente. «¿Quién eres tú?», pregunté, paralizado por un miedo primordial. «Soy tu mentor, tu guía, tu nuevo inquilino». La sombra se acercó, y sentí un frío tan intenso que quemaba. Se inclinó sobre mí, y en un movimiento fluido entró en mi cuerpo. Sentí como si me sumergieran en agua helada. Mi visión se oscureció y, cuando volví a ver, el mundo era diferente. Podía ver auras alrededor de los objetos. Podía escuchar conversaciones a través de las paredes, no solo en mi edificio, sino en edificios vecinos. Podía oler emociones. El miedo tenía un aroma a metal oxidado. La lujuria olía a carne podrida, la ira a azufre. Y así comenzó mi vida doble. Durante el día, era el nuevo ejecutivo estrella de Banamex. Hacía tratos, cerraba operaciones millonarias, expandía nuestra cartera de clientes VIP. Mi exesposa Laura regresó a casa, deslumbrada por mi nuevo estatus y, para ser honesto, por una extraña atracción que yo ahora ejercía sobre casi cualquier persona. Era como si pudiera manipular sus deseos, sus miedos, sus inseguridades. Durante la noche, asistía a las reuniones de la hermandad en diferentes locaciones. Una vieja hacienda en Tlalpan que alguna vez perteneció a un general porfirista. Un penthouse en Santa Fe, propiedad de un político cuyo nombre seguramente reconocerían. Incluso en los sótanos de una famosa catedral, accediendo por pasadizos que databan de la época colonial. Y aprendí. Vaya que aprendí. Los primeros 6 meses fueron de instrucción básica, rituales, invocaciones, historia secreta. Aprendí que la hermandad existía desde mucho antes de la conquista española, que había sido fundada por adoradores aztecas de Tezcatlipoca, que encontraron similitudes con cultos europeos traídos por los conquistadores. Aprendí sobre pactos antiguos y linajes de sangre, sobre sacrificios y ofrendas. Pero lo que realmente me fascinó, lo que realmente me hizo entender el poder que ahora poseía, fue cuando comenzaron a enseñarme sobre el enemigo, sobre los cristianos. «Tu misión principal será la infiltración y el sabotaje», me dijo Ricardo Montalvo una noche, mientras observábamos desde su Ferrari estacionado frente a una mega iglesia evangélica en Interlomas. Era domingo, y cientos de fieles entraban al servicio. Para derrotar a un enemigo, primero debes conocerlo mejor que él mismo. Durante el siguiente año, visité decenas de iglesias diferentes, católicas, evangélicas, pentecostales, bautistas. Me presentaba como un buscador espiritual, alguien interesado en encontrar a Dios. Me recibían con brazos abiertos, sin sospechar que el lobo acababa de entrar al redil. Mi entidad, mi inquilino, como yo lo llamaba, me permitía ver la realidad espiritual detrás de la física. Y lo que vi me sorprendió. Algunas iglesias, las menos, estaban rodeadas de lo que parecían ser muros de luz, con figuras brillantes que solo puedo describir como guerreros espirituales vigilando sus entradas. Entrar en esos lugares era doloroso para mi entidad, como atravesar fuego. Pero la mayoría, y esto es lo que deben entender, la gran mayoría de las iglesias estaban completamente infiltradas. Seres como mi inquilino se movían libremente entre los feligreses, susurrando en sus oídos, posados sobre sus hombros como cuervos invisibles, alimentándose de su energía. Y fue entonces cuando Ricardo me reveló el gran secreto: los 4 errores fatales que convierten a los cristianos en presas fáciles. Era una noche de octubre de 2020. La pandemia había golpeado con fuerza, pero para la hermandad había sido una época de cosecha abundante. Miedo, desesperación, aislamiento, el caldo de cultivo perfecto. Nos reunimos en una antigua casona porfiriana en la colonia Juárez. En el sótano, Ricardo había preparado una presentación especial.
Sobre una gran mesa de mármol negro había 4 objetos: un espejo ornamentado, un libro con tapas de cuero, una llave de hierro oxidado y una máscara veneciana blanca. Estos objetos, explicó Ricardo, su voz resonando en la acústica perfecta del sótano abovedado, representan los 4 errores fundamentales que nos permiten destruir a los cristianos desde adentro. Son el resultado de décadas de estudio, de milenios de observación. Tomó el espejo y lo sostuvo frente a mí. En el reflejo, no vi mi rostro, sino el de mi inquilino, una versión distorsionada y oscura de mí mismo, sonriendo con dientes demasiado afilados. Primer error fatal: el cristianismo de espejo. El cristiano que vive su fe basándose en la comparación con otros. Soy mejor que aquel. No soy tan malo como ese otro. Miden su santidad en relación a los demás, no en relación a Dios. Ricardo pasó su mano sobre el espejo y la imagen cambió. Ahora mostraba escenas de iglesias que reconocí, donde había estado infiltrado. Vi a una mujer elegantemente vestida mirando con desprecio a una joven con tatuajes. Vi a un anciano susurrando críticas sobre el pastor a otro feligrés. Vi grupos pequeños de élite dentro de las congregaciones, excluyendo a los nuevos. Este error, continuó Ricardo, es nuestro punto de entrada favorito. El orgullo espiritual, el juicio constante, la comparación. Cuando un cristiano cae en esto, su discernimiento se nubla. Puede detectar el pecado en otros, pero es ciego al suyo propio. ¿Sabes cuántos pastores, ancianos y líderes tenemos completamente bajo control a través de este error? Más del 60% de las iglesias en México están lideradas por cristianos de espejo. Dejó el espejo y tomó el libro antiguo. Al abrirlo, las páginas estaban en blanco. Segundo error fatal: el cristianismo teórico. Conocen la Biblia de memoria. Pueden citar versículos, ganar debates teológicos y dar clases magistrales sobre doctrina, pero nunca han experimentado el poder de lo que predican. Pasó su mano sobre las páginas en blanco y comenzaron a aparecer palabras, como escritas por una mano invisible. Estos cristianos son los más fáciles de neutralizar. Los mantenemos ocupados con debates insignificantes, con discusiones doctrinales que dividen iglesias, con la ilusión de que conocer es lo mismo que vivir. Tienen la carta de amor pero nunca han conocido al amante. Tienen el manual pero nunca han encendido el motor. Vi en las páginas imágenes de seminarios teológicos, de estudiantes memorizando versículos sin entenderlos realmente, de líderes discutiendo sobre puntos doctrinales mientras sus congregaciones languidecían espiritualmente hambrientas. Les dejamos su religiosidad, dijo Ricardo con una sonrisa cruel, porque sabemos que un cristianismo sin poder es solo un club social con vocabulario piadoso. Dejó el libro y tomó la llave oxidada. Tercer error fatal: el cristianismo de domingo, la compartimentación de la fe. Dios tiene permitido estar en la iglesia, quizás en la oración antes de comer, pero no en los negocios, no en la sexualidad, no en el entretenimiento, no en las decisiones importantes. La llave en su mano comenzó a brillar con un tono rojizo, como metal al rojo vivo. Esta llave representa las puertas cerradas que los cristianos mantienen en sus vidas, áreas donde dicen: aquí no, Señor, aquí mando yo. Esta división esquizofrénica nos permite crear fortalezas inexpugnables dentro de sus propias mentes. Sobre la mesa aparecieron imágenes holográficas: un empresario cristiano haciendo negocios turbios de lunes a viernes y cantando alabanzas el domingo, un joven viendo pornografía por la noche y predicando en el grupo juvenil el fin de semana, una familia que ora unida, pero se destruye con palabras crueles en la intimidad del hogar. Un reino dividido no puede sostenerse, citó Ricardo con ironía, y estos cristianos están divididos desde dentro. Su fe es un compartimento, no una realidad que lo impregna todo. Finalmente, tomó la máscara blanca y se la puso. Su voz cambió, volviéndose hueca, artificial. Cuarto y más devastador error: el cristianismo de apariencias, la máscara, la fachada, la doble vida, el miedo patológico a mostrarse vulnerables, a admitir debilidades, a confesar luchas. La máscara en su rostro cambió, mostrando una sonrisa perpetua, perfecta, inhumana. Estos cristianos viven enjaulados por su propia imagen. Han comprado la mentira de que deben parecer perfectos, bendecidos, victoriosos en todo momento. Y así, luchan solo sus batallas más oscuras, se aíslan en su dolor,
Se ahogan en silencio mientras sonríen en público. Ricardo se quitó la máscara y la colocó sobre la mesa junto a los otros objetos. Y aquí viene la revelación más poderosa, Alejandro. Su voz se volvió un susurro conspirativo. Estos 4 errores no son fenómenos aislados, son un sistema. Un cristiano que cae en uno, eventualmente caerá en todos. El de espejo se vuelve teórico para justificar su juicio. El teórico compartimentaliza para no aplicar lo que sabe. El compartimentalizado necesita la máscara para ocultar su doble vida. Y el enmascarado se refugia en el espejo, juzgando a otros para distraerse de su propia hipocresía. Un círculo perfecto de autoengaño. Me quedé en silencio, asimilando la profundidad estratégica de lo que acababa de escuchar. Era brillante en su maldad. Era sistemático en su destructividad. ¿Y qué hacemos con esta información?, pregunté finalmente. Ricardo sonrió, pero fue mi inquilino quien respondió, usando mi propia voz, pero con un tono que me erizó la piel. La usamos para cazarlos, por supuesto, para identificar a los vulnerables, para reforzar estos errores en quienes ya han caído en ellos, para sembrarlos en quienes aún no. Los siguientes meses fueron de aplicación práctica intensiva. Aprendí técnicas específicas para explotar cada uno de estos errores. Cómo alimentar el orgullo espiritual en líderes. Cómo desviar conversaciones hacia teoría vacía cuando alguien empezaba a experimentar verdadero poder espiritual. Cómo susurrar justificaciones para mantener áreas de la vida fuera del control de Dios. Cómo reforzar la cultura de perfección que aísla y destruye. Y funcionó. Vaya que funcionó. En menos de un año había ayudado a destruir 2 matrimonios pastorales. Había dividido una congregación próspera en 3 facciones irreconciliables. Había alejado a decenas de jóvenes de la fe, haciéndoles creer que nunca serían lo suficientemente buenos. Y había logrado que 3 líderes cayeran en pecados que juraron nunca cometerían. Mi ascenso dentro de la hermandad fue meteórico. A los 2 años ya tenía mi propio equipo de cazadores, a quienes entrenaba en estas técnicas. Ricardo me presentaba orgulloso como su sucesor ante las altas esferas del culto. Externamente, mi vida parecía perfecta. Tenía el trabajo soñado, mi matrimonio se había restablecido, mi hija Valentina me adoraba, y ahora poseía no 1, sino 4 departamentos de lujo en las zonas más exclusivas de la ciudad. Pero internamente, algo estaba cambiando. Mi inquilino se volvía cada vez más exigente. Ya no se contentaba con manipular cristianos débiles. Quería sangre, quería sacrificios, los sueños de tortura, los impulsos violentos. Los deseos de profanación se volvieron constantes, abrumadores. Una noche de 2021, mientras regresaba a casa después de una reunión de la hermandad, pasé frente a una pequeña iglesia en la colonia Escandón. Era un edificio modesto, casi insignificante, con un letrero simple: Iglesia Cristiana El Buen Pastor. Algo me atrajo hacia ella. Mi inquilino se agitó violentamente dentro de mí, instándome a alejarme, pero por primera vez resistí su influencia. Me acerqué a la puerta, que estaba entreabierta a pesar de ser casi medianoche. Dentro, un hombre mayor, de unos 70 años, vestido con ropa sencilla y gastada, limpiaba los bancos de madera. Al verme, sonrió. «Te estaba esperando, hijo», dijo con naturalidad, como si me conociera de toda la vida. «¿A mí?», pregunté confundido. «No nos conocemos». «Yo no», respondió con una calma inquebrantable. «Pero él sí te conoce, y me dijo que vendrías esta noche». Mi inquilino se retorció dentro de mí, causándome un dolor físico tan intenso que caí de rodillas. El anciano se acercó, sin miedo, y puso su mano sobre mi cabeza. Era una mano callosa, trabajada, pero transmitía un calor que contrastaba con el frío perpetuo de mi entidad. «Sé lo que cargas», dijo suavemente. «Sé quién vive dentro de ti, y sé que, a pesar de todo lo que has hecho, no es demasiado tarde». Levanté la mirada, aterrorizado y esperanzado a la vez. «¿Cómo puedes saber? Porque yo también estuve ahí», respondió, arremangándose la camisa para mostrarme una cicatriz idéntica a la mía en su palma izquierda. «Yo también firmé ese contrato hace 40 años. Yo también fui cazador para la hermandad». Y entonces, este hombre humilde, este ex conserje convertido en pastor de una pequeña congregación que apenas sobrevivía, me contó su historia. Me contó cómo encontró la libertad, cómo rompió el pacto que yo creía irrompible, y me reveló el quinto secreto:
el que la hermandad nunca menciona. Hay uno más fuerte, y está buscando a los perdidos. Esa noche comenzó mi verdadera batalla, una lucha que me llevaría al borde de la muerte y más allá. Una guerra que revelaría que todo lo que creía saber sobre el poder espiritual era apenas la superficie de una realidad mucho más profunda y asombrosa. Pero antes de contarles cómo encontré la libertad, deben entender la magnitud de lo que enfrentamos. Porque estos 4 errores fatales siguen destruyendo iglesias, dividiendo familias y desviando el propósito de Dios hoy mismo, mientras ustedes escuchan este testimonio. Y lo más aterrador es que quizás, solo quizás, ustedes mismos han caído en alguno de ellos sin darse cuenta. Esa noche en la pequeña iglesia de la colonia Escandón marcó el comienzo de mi verdadera batalla. El pastor Joaquín, así se llamaba aquel hombre de manos callosas y mirada serena, me llevó a su humilde casa en la parte trasera del templo. Era un contraste absoluto con mi lujoso departamento en Polanco. Paredes descascaradas, muebles gastados, pero una paz que jamás había sentido en ningún otro lugar. Lo que viene no será fácil, me advirtió mientras me servía un té de hierbas en una taza desportillada. Tu entidad no te dejará ir sin luchar. La hermandad no te dejará ir sin venganza. ¿Qué debo hacer?, pregunté con una mezcla de terror y esperanza. Primero, entender que no puedes hacer nada por ti mismo, respondió con firmeza. Ese es el error que cometen muchos. Creen que pueden luchar contra fuerzas espirituales con voluntad humana. Es como intentar apagar un incendio forestal soplando. Esa misma noche intenté romper mi pacto. Intenté renunciar a la hermandad. Intenté expulsar a mi inquilino por pura fuerza de voluntad. El resultado fue devastador. Al llegar a mi departamento, encontré a Laura inconsciente en el suelo del baño, con marcas de garras invisibles en su cuello. Valentina, mi pequeña de 8 años, estaba en su habitación, en posición fetal, murmurando palabras en un idioma que ningún niño debería conocer, sus ojos completamente negros. Llamé desesperado al pastor Joaquín. Vino inmediatamente, a pesar de ser las 3 de la madrugada. Te lo advertí, dijo con tristeza al ver la escena. No es una negociación, es una guerra. Lo que siguió fueron las semanas más oscuras de mi vida. Laura fue hospitalizada, diagnosticada con un episodio psicótico que los médicos no podían explicar. Valentina desarrolló una extraña enfermedad neurológica que desconcertaba a los especialistas del Hospital Infantil de México. En el trabajo, repentinamente fui acusado de fraude. Documentos con mi firma aparecieron autorizando transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, cuentas que yo nunca había creado, pero que estaban a mi nombre. Mis propiedades fueron embargadas. Mi cuenta bancaria, congelada. En cuestión de días, lo perdí todo. Y como si fuera poco, mi cuerpo comenzó a deteriorarse. Llagas aparecían en mi piel sin razón aparente. Perdí 15 kilos en 2 semanas. Los médicos diagnosticaron desde lupus hasta cáncer metastásico, cambiando de opinión con cada nueva prueba, confundidos por síntomas que aparecían y desaparecían sin explicación. Mi inquilino me estaba destruyendo desde dentro. Una noche, mientras dormía en la pequeña habitación que el pastor Joaquín me había acondicionado en la iglesia, desperté sintiendo una presencia familiar. Ricardo Montalvo estaba sentado a los pies de mi cama, impecable como siempre en su traje negro. «Mírate, Alejandro», dijo con falsa compasión. «De ejecutivo estrella a mendigo enfermo en menos de un mes. ¿Valió la pena tu pequeña crisis de fe? Déjame en paz», murmuré, demasiado débil para siquiera sentarme. «Sabes que esto es solo el comienzo», continuó, inspeccionando sus perfectas uñas. «Tu esposa nunca despertará del coma. Tu hija nunca recuperará la cordura. Y tú, bueno, los médicos te dan 2 semanas de vida, como mucho». Se levantó y caminó por la pequeña habitación, observando con disgusto la sencillez del lugar. «Pero siempre hay una salida», sonrió. «Vuelve con nosotros, renueva tu lealtad. Un simple ritual, unas gotas más de sangre, y todo volverá a ser como antes. Mejor que antes, de hecho. El maestro es generoso con quienes regresan al redil después de dudar». En ese momento, algo en mí se rompió. No sé si fue orgullo, desesperación o un destello de verdadera fe, pero respondí: «Prefiero morir». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Su rostro se transformó por un instante.
revelando algo antiguo y monstruoso bajo la máscara humana. Como desees, siseó, su voz ahora múltiple, como si varias criaturas hablaran a la vez. Pero no será rápido. Y no será solo tuyo el sufrimiento. Antes de desvanecerse en las sombras, dejó algo sobre mi mesita de noche. La pequeña muñeca Barbie de Valentina, ahora desfigurada, con los ojos arrancados y pequeños alfileres clavados en su torso plástico. Al día siguiente, le conté todo al pastor Joaquín. Sobre Ricardo, sobre las amenazas, sobre la muñeca. Esperaba que me ofreciera alguna oración poderosa, algún ritual de liberación, algún acto espectacular que resolviera todo. En vez de eso, me miró con compasión y dijo: Alejandro, es hora de que conozcas a los verdaderos guerreros. Esa noche, el pastor reunió a 5 personas en la pequeña iglesia. No eran lo que yo esperaba. No había exorcistas de película, ni pastores carismáticos con trajes llamativos, ni autoproclamados profetas con títulos grandilocuentes. Eran personas comunes. Doña Mercedes, una viuda de 76 años que limpiaba casas para vivir. Jorge, un mecánico de la colonia Doctores con manos eternamente manchadas de grasa. Ana, una maestra de primaria tímida y de voz suave. Héctor, un exadicto con tatuajes que cubrían sus brazos hasta el cuello. Y Luz, una mujer indígena mixteca que apenas hablaba español. Estas personas, explicó Joaquín, tienen algo que la hermandad teme más que cualquier ritual, más que cualquier conocimiento teológico, más que cualquier don espectacular. ¿Qué es?, pregunté, confundido al ver un grupo tan aparentemente insignificante. Intimidad real con Dios, respondió simplemente. No religión, relación. Lo que sucedió durante los siguientes 3 días desafía cualquier explicación racional. Estos 5 intercesores, junto con el pastor Joaquín, iniciaron lo que ellos llamaban una batalla por mi alma. No había espectáculo, no había gritos ni convulsiones, como yo había visto en algunas iglesias carismáticas. Era una guerra silenciosa pero implacable. Se turnaban día y noche, orando en voz baja, a veces simplemente sosteniendo mis manos, mientras mi cuerpo se retorcía con dolores indescriptibles. Doña Mercedes preparaba caldo de pollo que me obligaba a beber, murmurando: «El cuerpo necesita fuerza para la batalla». Jorge traía aceite de oliva que untaba en mi frente, citando pasajes bíblicos que parecían arder en mi piel. Ana cantaba himnos antiguos con su voz suave pero firme, himnos que hacían que mi inquilino se retorciera como si las notas fueran cuchillos. Durante esos 3 días, vomité sustancias que ningún estómago humano debería contener. Mi cuerpo se arqueaba en ángulos imposibles. Hablé en lenguas que incluso la mujer mixteca, que conocía dialectos antiguos, no pudo identificar. Maldije, amenacé, supliqué que se detuvieran. Pero ellos continuaron, implacables en su gentileza, inquebrantables en su fe sencilla pero profunda. Al tercer día, ocurrió la crisis. Mi corazón se detuvo, literalmente. El pastor Joaquín lo confirmó, buscando mi pulso con desesperación. Por 4 minutos completos, estuve clínicamente muerto. Y durante esos 4 minutos, vi algo que cambiaría mi comprensión de la realidad para siempre. Me encontré en un espacio que no era espacio, suspendido entre 2 reinos. A un lado, una oscuridad tan profunda que parecía tener sustancia, como un océano de tinta viviente. Del otro lado, una luz tan brillante que debería haber sido cegadora, pero que de alguna manera podía contemplar. Y en medio estaba yo, mi verdadero yo, despojado de máscaras, de justificaciones, de autoengaños. De la oscuridad emergió una figura que reconocí inmediatamente. Era mi inquilino, pero ahora con forma propia. Era antiguamente hermoso y terriblemente deformado al mismo tiempo, como una obra de arte perfecta que ha sido quemada y retorcida. «Me perteneces», dijo, su voz como cristal quebrado. «Firmaste con sangre. Tu alma es mía por derecho». De la luz avanzó otra presencia. No tomó forma física concreta, pero de alguna manera supe, con una certeza que trascendía el conocimiento intelectual, quién era. Su voz no era un sonido, sino una verdad que reverberaba en cada átomo de mi ser. «Él pagó por él», dijo la luz, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, con sangre más poderosa que la suya. «Mi inquilino», rugió.
un sonido que contenía todo el odio acumulado desde el principio de los tiempos. Él me eligió a mí, a mi poder, a mis promesas, y ahora elige de nuevo, respondió la luz, con una calma que hacía que la furia del otro pareciera patética en comparación. Esa es la ley que tú mismo aceptaste. Ambas presencias me miraron, esperando mi decisión. Entendí entonces que todo, mi vida, mi eternidad, se reducía a este momento, a esta elección. No había argumentos teológicos que pudieran salvarme, no había rituales que pudieran protegerme, no había intermediarios. Solo yo, mi libertad y dos caminos. Miré a mi inquilino, a la criatura que me había dado poder, riqueza, estatus, y que me había cobrado con mi humanidad, con mi paz, con las almas de aquellos a quienes había ayudado a destruir. Luego miré a la luz, y en ella vi algo que nunca esperé. No juicio, no decepción, no la fría evaluación que yo hubiera hecho en su lugar. Vi amor, un amor tan puro, tan completo, tan incondicional que desafiaba toda lógica. La criatura debió sentir mi cambio, porque se lanzó hacia mí con un chillido desesperado. Piensa en Laura, en Valentina. Sin mí, las perderás para siempre. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no temía perder, ya no temía el sufrimiento. Solo temía una cosa: pasar la eternidad lejos de esa luz, que, ahora lo entendía, había estado buscándome desde siempre. Elijo la luz, dije, mi voz más firme de lo que jamás había estado. Lo que siguió es casi imposible de describir. Mi inquilino se abalanzó sobre mí, pero la luz se interpuso. No fue una batalla como las que había visto en películas o imaginado en mi mente. Fue un simple acto de presencia. La luz simplemente estaba, y la oscuridad no pudo permanecer. Mi inquilino se disolvió con un grito que contenía toda la desesperación del universo. No fue destruido. Entendí de alguna manera que estas entidades no pueden ser aniquiladas, pero fue expulsado, exiliado, privado de todo derecho sobre mí. Y entonces, la luz me envolvió. Sentí cada célula de mi ser siendo purificada, restaurada, transformada. Sentí un conocimiento que no venía de libros o teorías, sino de una conexión directa con la fuente de toda verdad. En ese momento entendí los 4 errores fatales, no como un cazador que los aprovecha, sino como un guerrero que debe combatirlos. Vi cómo habían distorsionado el propósito original, cómo habían creado caricaturas de la fe que debían ser derribadas, y recibí mi nueva misión. 4 minutos después de que mi corazón se detuviera, regresé con una bocanada violenta de aire. Los intercesores que habían continuado orando todo ese tiempo se sobresaltaron. El pastor Joaquín lloró al sentir mi pulso nuevamente, pero lo más impactante fue lo que vieron en mí. Las llagas habían desaparecido. El color había vuelto a mi piel. Mis ojos, que según me dijeron después habían estado amarillentos y opacos, ahora brillaban con claridad. «Está hecho», susurró doña Mercedes, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «El Cordero ha vencido». Los días siguientes fueron de recuperación y revelación. Recuperación física, porque aunque la transformación espiritual fue instantánea, mi cuerpo necesitaba sanar del daño causado. Y revelación, porque comencé a entender el propósito detrás de todo lo que había vivido. Una semana después, ocurrió el primer milagro. Laura despertó del coma. Los médicos no tenían explicación. Todas las pruebas indicaban que debería haber sufrido daño cerebral permanente, pero estaba perfectamente lúcida. Lo primero que dijo fue mi nombre. 3 días más tarde, Valentina comenzó a mejorar. Sus ojos volvieron a la normalidad. Los episodios psicóticos cesaron. Cuando la visité en el hospital, me miró y dijo: «Papi, ya no está el hombre malo en tus ojos». Mis problemas legales, sin embargo, no se resolvieron mágicamente. Enfrenté cargos por fraude y pasé 6 meses en prisión preventiva. Pero incluso allí, mi nueva misión continuó. Fundé un grupo de estudio bíblico que creció hasta incluir a más de la mitad de los internos de mi módulo. Eventualmente, se demostró que las firmas habían sido falsificadas y que las cuentas habían sido creadas usando documentos robados. Fui liberado, aunque mi reputación en el mundo financiero quedó destrozada. Nunca recuperé mi posición en el banco, ni mis propiedades, ni mi estatus social, pero gané algo infinitamente más valioso:
Laura, Valentina y yo comenzamos de nuevo. Nos mudamos a un pequeño departamento en la colonia Escandón, cerca de la iglesia del Pastor Joaquín. Conseguí trabajo como contador en una ONG que ayuda a personas en situación de calle. Laura volvió a enseñar música, su verdadera pasión que había abandonado por seguir mi carrera. Y por las noches, y cada domingo, comparto mi testimonio. No solo la historia dramática de mi liberación, sino las lecciones aprendidas en el campo de batalla espiritual. Enseño sobre los 4 errores fatales, pero ahora desde la perspectiva de cómo vencerlos. Contra el cristianismo de espejo, la humildad radical y la comprensión de que todos somos salvados por gracia, no por méritos. Contra el cristianismo teórico, la búsqueda de experiencias reales con Dios, el valor de poner en práctica lo que se predica, la importancia del testimonio vivido sobre la teología memorizada. Contra el cristianismo de domingo, la integración de la fe en cada área de la vida, la rendición completa, el señorío de Cristo en lo grande y lo pequeño. Contra el cristianismo de apariencias, la vulnerabilidad auténtica, la comunidad real donde se comparten luchas y victorias, la libertad de ser imperfectos en un camino de perfeccionamiento. Han pasado 4 años desde mi liberación. La hermandad ha intentado silenciarme varias veces. He recibido amenazas, he sufrido ataques espirituales, he visto intentos de desacreditarme. Pero ahora conozco al enemigo, y más importante aún, conozco a mi defensor. Y a ti, que estás viendo este testimonio ahora mismo, te hablo directamente. ¿En cuál de estos 4 errores has caído sin darte cuenta? ¿Te has convertido en juez de otros creyentes? ¿Conoces mucho de Dios pero lo experimentas poco? ¿Has compartimentado tu fe, manteniendo a Dios fuera de ciertas áreas de tu vida? ¿Estás usando una máscara, temiendo mostrarte vulnerable y auténtico? El enemigo conoce tus puntos débiles mejor que tú mismo. Lleva milenios estudiando la naturaleza humana, perfeccionando sus estrategias. Y no es un mito ni una fuerza impersonal. Es real, está organizado y tiene un plan sistemático. Pero hay una verdad que la hermandad nunca me reveló. El secreto que más temen, el poder más grande del universo, no es la oscuridad, sino la luz. No es el odio, sino el amor. No es el miedo, sino la fe. Y ese poder está disponible para ti, no a través de rituales complicados, no a través de conocimientos secretos, no a través de una jerarquía espiritual que te cobra por acceder a él. Está disponible a través de una simple, pero radical decisión: entregar todo, no parte de tu vida, no solo tus domingos, no solo tu apariencia externa, todo. Porque la ironía final, la que descubrí en mi momento de muerte y resurrección, es esta: solo en la rendición total encontramos la libertad verdadera. Solo perdiendo nuestra vida, la hallamos. Solo cuando dejamos de pretender ser fuertes en nosotros mismos, experimentamos la fuerza incontenible del Espíritu. Te extiendo mi mano hoy, como una vez el Pastor Joaquín extendió la suya hacia mí. No para ofrecerte una religión, sino una relación. No un sistema de creencias, sino un encuentro transformador. No una máscara de perfección, sino un camino de autenticidad. El poder que venció a mi inquilino está disponible para ti ahora mismo. El amor que me restauró puede restaurarte a ti. La verdad que me liberó puede liberarte a ti. La pregunta es: ¿estás listo para elegir?